con el gusto de siempre de saludarles, de saber que están en esta reflexión tan importante sobre el tema que nos trae las bondades y riesgos de la reforma al Poder Judicial, su impacto para la 4T. Esta es la segunda vez que abordamos el tema, necesariamente porque afortunadamente vemos que ya se logró avanzar en esta reforma al Poder Judicial y expongo el planteamiento temático para su consideración. Y yo sé que vienen bien filosos para que se pueda profundizar. Muy bien, señalo lo siguiente como planteamiento temático. La reforma al Poder Judicial considero que ha sido un gran éxito para el actual y saliente gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se logra romper, se logra derribar el búnker que daba a la oligarquía mexicana asociada con la extranjera. El búnker se rompe y este estructura jurídica limitaba, estorbaba, bloqueaba a la 4T para avanzar en la impartición de justicia en México. Bloqueaba, limitaba para que el pueblo eligiera a sus propios representantes. Entonces, limitaba este búnker jurídico en reformas estratégicas, como son el sector energético, el combate a la corrupción, para quitar privilegios a los facciosos, para quitarle los enormes sueldos, los groseros sueldos a privilegiados, a los primeros ministros, bloqueaba el poder separar el poder económico del poder político, etcétera, etcétera. Entonces, romper este búnker, derribarlo, ha sido un exitazo que corona, que cierra al gobierno del licenciado Obrador con broche de oro. Eso nos da muchísimo gusto. Sinceramente, como dijera el compañero Elmer, al inicio de se aprobó. Por lo tanto, una consideración personal para su crítica, desde luego, pasamos a otro nivel, a una fase más profunda de lucha político, jurídica e ideológica en nuestro país, sin ese búnker, sin ese aprobioso retén de la democracia en México. Pasamos a una fase de profundización político, jurídica e ideológica, a una fase del debate por la defensa y aplicación de nuevas leyes, de nuevas situaciones que se rigen a través del Poder Judicial. Es una fase para restablecer mejor el tejido social. Es una fase para restablecer la justicia y la igualdad en otro nivel. Pero también es una fase de resquebrajamiento del PRIAN, PRD, que ahora recurren a la resistencia con sus aliados a nivel internacional, como Estados Unidos, España, etcétera, con su plan, con su plan de disque autodefensa, con amparos, con una política radical, vergonzante, cínica e inmoral. Imagínense traer a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente apátrida, desde 1994 tuvo un sexenio oprobioso, para que este señor hable de antidemocracia, de tiranía, etcétera, cuando ha sido el símbolo
de la antidemocracia, corrupción y autoritarismo, pues él disolvió en su gestión la Suprema Corte de Justicia. Tiene en su haber la masacre de Acteal, el remate de Ferrocarriles Nacionales de México, el FOBAPROA, con ese sentido de corrupción que favoreció a los banqueros que se hicieron quebrar y el pueblo está pagando con creces esa quiebra de banqueros. ¿Con qué autoridad moral y política viene a hablarnos de democracia ese señor Ernesto Zedillo Ponce de León? La ultraderecha desesperada trae a ese tipo de gentes y se alía esta ultraderecha desesperada con la mafia, con los traidores y corruptos apátridas como Genaro García Luna, que fue el jefe de seguridad, fíjense nomás, jefe de seguridad nacional, cuando exactamente él se convierte en jefe de la inseguridad en el país. Y Felipe Calderón, por supuesto, que se hizo de la vista gorda. A los derechistas ya solo les falta llamar como aliados y para que enfrenten su resistencia ante el Poder Judicial, ante el gran cambio, les falta llamar al Chapo y a otros saqueadores y mafiosos, que hay muchos. O sea, ya le hace falta llamar a sus aliados y similares, porque es con ellos con que cuenta y ha contado. Por supuesto, hoy día con la coordinación de Claudio X González, no será raro que ejecuten sabotajes el nuevo gobierno de la doctora Claudia. Incluso intentos de golpe de Estado, como lo hicieron también con el gobierno del licenciado Obrador al principio de su gestión. Pero pasando a otro nivel, como decíamos, ¿qué puede ser más democrático y legal que el poder que dimana del pueblo para el pueblo? La reforma ya publicó en el Diario Oficial y se aplicará. ¿Se aplicará? ¿Qué riesgos y qué hacer para que prospere este tipo de cambios a favor de la democracia, a favor de la 4T? A consideración, creo yo que coincidimos, de compañeros de Morena y simpatizantes de Morena y de la 4T, se requiere que los mejores hombres, aquí es la polémica, puedan aplicar la justicia, que hagan valer la de que en el humanismo, etcétera, en especial a través de las funciones de la PJ, del Poder Judicial. Se requiere una reorganización nacional del gobierno, de Morena, de contar con esos representantes en la dirección del gobierno para el avance de la 4T, con el segundo piso, con la doctora Claudia, una reestructuración profunda del partido que va a tener próximamente su congreso. Si no se hiciera eso, desde luego que pensamos hay riesgos porque la derecha no va a descansar. La derecha derrotada se torna peligrosa y radical, recurriendo a organismos internacionales, a aliados internacionales de ultraderecha, y va a estar minando constantemente al gobierno de la doctora Claudia y preparados y organizados para que se profundice en lugar de que se detenga. Eso es el planteamiento general para sus agudas críticas y consideraciones, compañeros, y dejo la palabra para que
entremos fuerte en esta materia. ¿Quién desea tomar la palabra? Así que tenemos muy buenos críticos, este equipo eh, del Círculo Regeneración es de críticos muy buenos. Así que empezamos con Carlos y luego Muy bien, amigos que estén conectados. Sí, se ha dado un paso muy importante. A lo mejor no lo dimensionamos, pero quiero darles de contexto y recordar, el compañero presidente presentó desde el día 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas de reformas, 18 constitucionales y 2 de leyes generales. De ese paquete, en realidad ahora que inició trabajo legislativo, la 66 legislatura, ya se aprobaron los dictámenes en la Comisión de Puntos Constitucionales de 19. Falta una de ese paquete, que es la reforma política electoral, que más adelante les comento, y la iniciativa 21, la que presentamos nosotros también en el mes de abril, que también habrá de dictaminarse. Entonces, miren, ¿por qué de esos 19 dictámenes, el primero que se empuja es el de la reforma al Poder Judicial? Pues porque implica un cambio de fondo, de raíz, estructural, sustantivo. Y quiero remitirme a la historia, que pocas veces nos platican la historia del Poder Judicial. El Poder Judicial de nuestro país surge con el primer Imperio Mexicano de 1821 a 1824, pues no teníamos una forma republicana. O sea, la consumación de la independencia no fue con una república, sino con un imperio, el de Agustín de Iturbide. Paradójico, ¿eh? Nos quitamos de encima el imperio español y se puso el imperio de Iturbide, que afortunadamente aquel duró 300 y este duró 3 años. Entonces, con la Constitución Federal de 1824, se asume la división tripartita del poder, digamos, de esta influencia francesa, estadounidense, lo que planteaba Montesquieu, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el poder judicial, ojo, ¿cómo se iba a integrar? O sea, los jueces, los magistrados, pues ¿quién los iba a nombrar? Entonces, fíjense que es muy interesante estudiar esa parte de la historia, porque no nos la cuentan hoy, de que en aquella época traíamos la herencia de la etapa colonial, todos los 300 años de conquista española y de imposición, pues habían dejado las instituciones de la corona española. Y acuérdense que el equivalente a lo que hoy es el Poder Judicial era la Real Audiencia, la Real Audiencia. Ahí se conocía de los asuntos que tenían por objetivo la impartición de justicia al estilo español. Pero ya una vez como nación independiente, la pregunta es, ¿y cuál fue nuestro referente? La Real Audiencia ya no podía ser. Entonces había que integrar a un poder judicial. Entonces, desde un inicio se definió que esas figuras de juez, de fiscal, unos lo eligieran unos y otros lo eligieran otros. Fíjense, la figura de los fiscales, desde aquella época, las definía el gobernador, el gobernante. O sea, eran a propuesta del gobernador. En tanto que los jueces, ojo,
eran elegidos de manera indirecta. Ojo, los ciudadanos que podían votar, porque acuérdense que en aquellos años no votaban todos, no votaban los esclavos, los negros, las mujeres. Los que votaban por los diputados. Y estos eran los encargados Ah, de definir, ajá, quiénes iban a ser los jueces. Fíjense bien. O sea, no existía el Consejo de la Judicatura, los exámenes de oposición, no, 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 no. Era el poder legislativo como una democracia indirecta en donde nosotros votamos por los diputados y los diputados votaban por los jueces. Armaban unas listas, unas ternas, pero fíjense qué interesante es revisar que, aunque en los primeros años se les elegía con el carácter de inamovibles, esto evolucionó muy rápido entre 1824 y 1857. O sea, ya con las leyes de reforma, con la Constitución de Juárez, la de 1857. Y ahí fíjense, para taparle la boca a todos estos mentirosos de la mediocracia mexicana y a los convidados de piedra como el embajador de Estados Unidos y Canadá, se quitó la inamovilidad de los jueces y se sustituyó, dependiendo de la entidad federativa, eran 4 o 5 años, pero las elecciones de manera indirecta de los jueces eran por 4 o 5 años. Repito, se les elegía en la primera etapa republicana del país por 4 o 5 años, no más, ¿eh? Repito, 4 o 5 años en el México independiente y republicano, para que lo graben los de TV Apesta y Televisa. Bueno, ojo, además de esta circunstancia que es muy importante, que no duraran tanto tiempo en los encargos, ¿saben desde qué edad uno podía ser electo juez? A partir de los 25 años. órale. No había que ser una momia del derecho. Los requisitos era ser letrado, léase letrado, era abogado, y como mínimo 25 años y acreditar 3 años, no 10, 3 años de ejercicio profesional. ¿Cómo la ven? Órale. Oigan, ha cambiado mucho nuestro país desde entonces, ¿verdad? Fíjense, ¿eh? De eso no nos han platicado ahorita que estamos en la discusión de la reforma y creo que es importante traerlo a la luz pública. Otro aspecto que me parece relevante, porque además se les elegía con el propósito de renovación, de impartición de justicia, los fiscales los definía el gobernador, los jueces prácticamente el poder legislativo, por aquello de los equilibrios de poderes, ¿no? Porque dicen que equilibrios de poderes. Bueno, el tema es que aunque la legitimidad no era directa, sino indirecta, de alguna forma quienes votaban por los diputados votaban de manera indirecta por los jueces. Hoy damos un salto cualitativo importante y ya no necesitamos del viejo aparato, la meritocracia del propio Poder Judicial como un poder endogámico que solito define su propia estructura y sus propios mecanismos de relevos a un mecanismo donde realmente el Poder Judicial va a empezar a ser igual que los otros poderes. ¿Y a qué me refiero? A la legitimidad que da la voluntad popular. O sea, el que se le elija, el único poder que no era electo en este país era el poder perjudicial. Ujú.
Los que sí elegíamos era el ejecutivo y el legislativo. Y la pregunta es, ¿y por qué al judicial no? Porque además los funcionarios que se han desempeñado en el poder pero judicial, pues son funcionarios que devengan sueldos y salarios de nuestras contribuciones, de los Claro, impuestos. Y déjenme decirles, son abusivas y groseras, porque si nosotros consideramos que el poder ejecutivo es el que recibe las mayores remuneraciones en términos de monto y en términos del personal que es ocupado para la administración pública central, pues el sueldo del presidente ya neto anda sobre 130,000 pesos. Pero quiero que sepan que los ministros de la Suprema Corte andan 6, 7 veces por arriba de esa cantidad. Pero no vayamos lejos. Cualquier juzgador de los tribunales colegiados andan en 140,000 pesos. Ganan el más que más el presidente. bajito. O sea, ojo, no solo los ministros de la Suprema Corte ganan más que el presidente, ¿eh? Hay muchos magistrados en los estados de la República, los tribunales superiores los magistrados de esos tribunales superiores de justicia ganan más que el presidente de la República, ¿eh? Ojo. O sea, así como en el INE descubrimos que no solo los consejeros ciudadanos ganaban más que el presidente, sino alrededor de 140 funcionarios más del INE cobraban más que el presidente, pues el Poder Judicial no canta, creo que son arriba de 600 que ganan más que el presidente de la República. 600. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tenga la legitimidad de que podamos votar por ellos es importantísimo. Y viene el argumento de los enemigos. No, pero ¿cómo vamos a votar por tantos? Son como 1,500, casi 1,600. A ver, señores y señoras opositoras, ¿por cuántos funcionarios acabamos de votar en las elecciones pasadas? Por más de 20,000. Por más de 20,000. ¿Se pudo o no se pudo? Ellos dicen, no, va a ser un gasto horrible, carísimo. ¿Y cómo vamos a elegir a 1,600 jueces? ¿Y qué? ¿Van a ser hojas con 1,600 nombres? Por favor, la ignorancia es supina y de altos vuelos para esas personas. No, no es que sean burros, fingen demencia. Es un argumento falaz, sin fundamento, que busca engañar a la opinión pública. Pero para eso estamos todos nosotros, con nuestras redes y nuestras voces, para compartirles los otros datos, la otra información, la que tiene sustento histórico, cuantitativo. Entonces, miren, es muy importante que el Poder Judicial, a partir de ahora, acuérdense que la reforma se publicó el día 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué andan diciendo estos trasnochados? No, es ilegal haber publicado en el Diario Oficial porque es domingo. O sea, el domingo no se puede publicar reformas, ¿cómo la ven? Ah, caray. Yo no sabía que los domingos no salían periódicos, ¿verdad? Bueno, para que todos tengamos claridad, el diario oficial puede publicar todos los días del año, ¿no? O sea, no es problema si es domingo. Es más, se pueden hacer 2 o 3 publicaciones el mismo día para esos ignorantes que dicen que por haberse publicado en domingo, pues no es legal el decreto. Híjole, de veras, Eso son dijo Piña, pobres. ¿no? Sí, son muy pobres en su argumentación, la verdad. Seamos honestos. El Chapulín Colorado era más brillante en sus deducciones y reflexiones. La verdad, lo deberían tener de asesor en este momento para darles un poco de luz, ¿no? Pero bueno, regreso a la parte estructural que es muy importante.
el hecho de que podamos elegir a los jueces es fundamental, porque podemos exigirle, así como lo hacemos con el presidente, lo hacemos con diputados, senadores, alcaldes, síndicos y regidores, les podemos exigir. Y acuérdense que ahora está la figura de revocación de mandato. Entonces, si nos atenemos a los orígenes del Poder Judicial en México, la verdad es que ahora los plazos que les están dando, pues le están dando muchos años, compañeros. En realidad solo les bajan de 15 a 12 años. Ya antes eran 4 o 5. No, siguen siendo muchos 12 años, ¿no? Necesitamos pensar en la segunda etapa de la reforma, compañeras y compañeros, y bajarlo a 6 años. Pues si cuando inició la República eran 4 y 5 años, ¿no? Digo, hay que aclarar, eran 4 años porque acuérdense que en aquella época los periodos presidenciales eran de 4 años. Ahora tenemos la visión sexenal a partir de Lázaro Cárdenas. Y bueno, otro detalle importante a mencionarles es que cuando surge la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, surge con 11 ministros. Fíjense bien, recuerdan que el cedillazo que redujo la Corte de 26 a 11, muchos se preguntaban, ¿por qué 11? Pues porque fue el primer número de ministros que tuvo la primera Suprema Corte cuando fuimos país independiente, 11. Ahora a mí en lo personal me parece de avanzada que lo reduzcamos a 9 y yo, si me apuran, yo lo bajaría hasta 7. Y les voy a decir por qué. Y otra vez utilizando el mal ejemplo de los Estados Unidos. ¿Cuántos ministros y ministras de la Suprema Corte hay en Estados Unidos? 9, 9. Pero Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes, 330 y tantos millones de habitantes. ¿Cuántos somos en México? Poco menos de la mitad, 137 millones. Entonces yo les pregunto, ¿necesitamos 9 ministros y ministras? Pues si No, hacemos cuentas, yo creo que hasta con 5 la libramos, pero bueno, vamos a dejarlo en 7. Lo que les quiero decir, y hoy lo dijo el presidente en la mañanera, cuando les dice que va a venir otro gobierno, va a venir la presidenta Claudia Sheinbaum, les dice, yo soy fresa. Y sí, la verdad es que el presidente de su reforma está medio afresada, ¿eh? Porque si le hubiera metido el turbo, no los dejamos 12 años, los dejamos 6. Si le hubiera metido el turbo, no les dejamos 9, los dejamos en 7. Y así otras cuentas que me parece para una democracia de avanzada del siglo XXI, ágil, eficiente, yo les digo una cosa, entre menos jueces, más fluida la vida republicana. El otro día les di los datos. O sea, es increíble que haya más de 980 y tantos organismos judiciales. O sea, no necesitamos tanto. Entonces, la reforma empieza a redimensionar, a reajustar los plazos, la cantidad, por ejemplo, va a desaparecer el Consejo de la Judicatura, qué bueno, va a ser sustituido por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial. Aquí lo importante, fíjense bien, porque en el sistema actual está podrido. Resultaba ser que el presidente de la Suprema Corte, la presidenta, también era el presidente del Consejo de la Judicatura, pues Juan Te Llamas. No. Ahora, el Tribunal de Disciplina va a ser un órgano independiente. Ustedes dirán, a ver, que eso no lo han profundizado, pero hay que decirlo. O sea, el Tribunal de Disciplina no va a depender del presidente, ojo. No va a depender ni de los diputados ni de los senadores. Sería una figura como lo que han llamado
de un órgano constitucional autónomo, las famosas OCAS, así como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como lo es el INEGI, así como lo es el INE, que son órganos constitucionales autónomas. Este tribunal de disciplina judicial no dependería ya de el presidente o la presidenta de la Suprema Corte. Y eso es fundamental. O sea, no solo es el hecho de que podamos votar por ellos, porque además vamos a votar por los ministros, los magistrados se van a llamar de el Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados. Van a ser 5, porque además hoy el Consejo de la Judicatura tiene 7. Le vamos a bajar a 5. Por eso les digo que hay que irlo desescalando. Va a bajar a 5. No, que el presidente va a proponer a todos. No, no, mentira. El decreto y la reforma dice que una tercera parte de las propuestas son propuestas del Ejecutivo, sí. Una tercera parte son propuestas del Poder Legislativo, tanto de Cámara de Senadores como de Cámara de Diputados, y una tercera parte va a ser propuesta del mismo Poder Judicial. Por eso les digo que el presidente es fifí, todavía les da chance de proponer agentes que ellos consideren. Claro, no hay que generalizar. También hay jueces y juezas éticas y responsables. No muchos, está claro. Ya les di el otro día mi dato. Para mí es el 15%, el otro 85% hay que darle camino. Eso, fíjense, no le dan mucha publicidad, hay que decirlo. Otra parte importante para que vean las maniobras y lo indulgente que me parece que sigue siendo la reforma con esos bandidos y esas bandidas. Fíjense, saben que si ellos deciden no participar en el proceso electivo de mediados del próximo año 2025 y piden y presentan su renuncia, saben que los van a liquidar con una pensión vitalicia. Oh, jole. No me Con parece rango de justo, ley. no me parece justo, la verdad. O sea, si ellos presentan su renuncia antes de que se emita la convocatoria, les van a dar una pensión vitalicia, entiendo, los 2 primeros años al 100% y a partir del tercer año al 80%, maestra Vicky, aunque ustedes no lo crean. Y de eso no habla ni Televisa ni TV Apesta. O sea, que de los ministros, que seguramente los que ya estaban por terminar este año y el siguiente, van a presentar su renuncia, porque entonces van a recibir una pensión vitalicia que no se merece y van a seguir siendo parásitos para el pueblo de México. Ya ven por qué les digo que el presidente es fresa. O sea, les dan chance todavía de eso después del daño que le han hecho al país. Fíjense bien. Claro, también quien decida participar en la elección del próximo año tiene pase automático. Ay, a ver, ¿y por qué les dan pase automático a esas lacras? Digo, para que vean que con todo y la reforma siguen siendo privilegiados, ¿eh? Claro, yo dudo que aunque les den el pase automático, vayan a ganar, ¿no? Eso sí. Y ahí yo quiero traer a la mesa el tema de que es muy importante que participen jóvenes abogados. Ya lo decía el presidente, lo ha dicho en varias mañaneras. Cuando un abogado ya tiene más de 10 años de experiencia, no, ya no es abogado, es abogánster. O sea, todavía de el año que sales de la universidad al 9, todavía eres persona honorable. Digo, no estoy generalizando, pero hablo de muchos y de muchas. Pero es cierto, cuando tú ves una gente con muchísimos años de experiencia
en el litigio y en su relación con los jueces, no es un buen ser humano. Sería muy bueno que en la integración de los nuevos juzgados llegue gente joven, que no esté echada a perder, que no esté amañada, que no tenga, que no le parezca normal llegar a un juzgado y dar dinero para que le permitan consultar un expediente. Desde lo básico. Eso hay que erradicarlo. Yo muchas veces me he peleado con los del Tribunal Electoral, decirle, con los estrados electrónicos quitamos eso, la consulta en línea de expediente. ¿Realmente quieren combatir la corrupción? Se puede. ¿Cómo evitas que un secretario o una secretaria de juzgado te pida mordida? Fácil, pon el expediente en línea. Ya no te pueden pedir mordida. Sí se puede, nada más que no se les da la gana. Por eso necesitamos gente fresca, joven, que no esté amañada. Y reitero, 1824, 1857, solo 4 años estaban. Se podía ser juez a partir de los 25 años, con 3 años de experiencia. Esta reforma va avanzando hacia allá. Eso, esta reforma es muy importante. Difundirla, apoyarla, materializar. A esta generación nos va a tocar materializar la primera elección de jueces. Es En algo el mundo. histórico, compañeros. Así es. Y en el mundo no hay procesos así, aunque Bolivia ha entrado en un proceso similar. Allá el argumento de los conservadores es que muy poca gente participa en las elecciones. Y yo, déjeme decirles, yo creo que la del 25 no va a participar mucha gente, ¿eh? Hay que tenerlo presente. No porque la gente no tenga interés en participar en la democracia, sino que no va a tener acceso a toda la información. A pesar de que el gobierno y el INE hagan su esfuerzo, no va a ser suficiente, pero todo lo que son las redes sociales y todo este nuevo ecosistema fuera de la mediocracia, podemos y debemos impulsar el proceso. Y que van a llegar personas que a lo mejor muchos no conocen, pero yo prefiero un desconocido al malo bien conocido por sus... Es cuanto, compañeros, en esta Gracias primera a ti, intervención. Carlos. Muy bien. Compañera Vicky, es su turno. Sí, buenas noches. Les comento que tengo la cámara apagada porque como se fue la luz hace ratito, la señal es muy mala. Entonces apagué la cámara para que las exposiciones de, pues, de nosotros todos se oiga mejor, ¿no? Entonces, yo quisiera que trabajáramos otro de los subtemas conforme el título que Jaramillo propuso sobre esta plática, que son los riesgos de la reforma. En algunas revistas que estuve leyendo dice que expertos en derecho alertan que la reforma al Poder Judicial representan riesgos para la justicia, la politización de jueces, magistrados y ministros, e incluso incurrir en delitos como cohecho y contra la administración de justicia. Esa es la primera, que sería cómo nosotros revertimos ese argumento de este supuesto riesgo, compañero Carlos y compañero Jaramillo. Luego una profesora que es del TEC de Monterrey, por supuesto, explica que el poder judicial requiere cambios. Sin embargo, la forma en cómo se propone atenta contra la independencia del poder judicial, que es un contrapeso por sí mismo. Y la última pregunta sería, es, no pregunta, más bien un argumento de los riesgos por parte de la derecha, es que la democracia se hace a partir de que unos están la democracia se hace a partir que un grupo está en acuerdo, desacuerdo, como el equilibrio. ¿Eso realmente es democracia
o el contrapeso? O sea, ¿cuáles son los riesgos que podría tener de contrapeso? Si es democracia, que el poder ejecutivo tenga la mayoría, tanto en la cámara baja como en la cámara alta, y ahora el pueblo va a determinar quiénes van a ser los jueces. Esos serían los 3 temas o subtemas que planteo para nuestra reflexión. Gracias. Gracias, compañera Vicky. Bueno, ya están planteadas algunas preguntas por parte de la compañera acerca de los argumentos que se externan en contra de las nuevas leyes de la PJ. Ha incurrido el presidente con sus iniciativas en plantear algo que es ilícito. Creo que para la derecha es ilícito que atenten contra sus grandes sueldos. Es ilícito de que no le permitan sacar a corruptos y asesinos, a narcotraficantes. Es ilícito en que no manipulen todo tipo de decisiones ante las reformas. Es ilícito que no les permitan bloquear las iniciativas que vayan a favor de la población. Es ilícito para la ultraderecha el de que no queden libres a su manera para tomar toda decisión por arriba, incluso del Ejecutivo. Entonces, yo creo que los riesgos que tendríamos nosotros, los mexicanos, es que no se empiecen a aplicar las leyes con gente decidida, clara y a favor de la población. Eso sí sería el riesgo, pero evidentemente que sobre la marcha, coincidiendo con lo que dice el compañero Carlos, se irán haciendo observaciones para que haya una nueva reformulación de la reforma del Poder Judicial en el tiempo que los conocedores estiman pertinente, porque hay un planteamiento claro que siempre se ha repetido. ¿Será ilícito que los jueces, magistrados y primer ministros, será ilícito que los elija el pueblo para beneficio del pueblo? Creo que eso está bastante claro para la gente honesta, empezando por el licenciado Obrador y seguidores, de que es un principio básico, humanista, de justicia. Y entonces, riesgos y, ilegalidad que contienen las nuevas leyes del PJ, pues es una falacia, es buscar donde no existe algo, sino es un argumento inventado que nosotros tenemos que combatir con información, que los nuevos responsables del Poder Judicial tienen que dar claridad, suficiente información, difusión, transparencia en su ejercicio. Creo que así serían algunas primeras ideas de lo que sigue como tarea no solo del primer ministro, sino la vigilancia también y exigencia, como también Carlos le decía, que si se eligen a los jueces desde abajo, pues el pueblo también tiene el derecho de exigir desde abajo que se cumplan esos derechos. Así que yo diría esa primera
respuesta y dejo a consideración de nuestros compañeros cómo aprecian la pregunta de la compañera Vicky. Carlos, adelante. Muchas gracias, profe Arturo. En relación a las inquietudes que nos comparte la maestra Vicky, bueno, comienzo por los que se autodenominan expertos en derecho, ¿no? Porque ¿quién es un experto en derecho? Las citas que hace Diego Valadez. A ver, él es un experto del derecho conservador, pero ¿y nuestros expertos del derecho progresista no cuentan? Digo, ¿no hablan de equilibrios los conservadores? Pues igual las opiniones de los expertos también de derecho. Y en el caso de, porque es un ejemplo citado el compañero presidente. Ya en la primera intervención no les comenté de cómo fueron creciendo la Suprema Corte. Les- ¿Se acuerdan que les dije que inició siendo de 11 ministros? Además no había mujeres, ¿eh? Hubo un incremento a 16 ministros, por ahí de 1929. Después con Lázaro Cárdenas, porque se agregó una, bueno, en ese a 16 es porque abrieron una tercera sala. Después con Lázaro Cárdenas subió a 21 porque se abrió una sala en materia de derecho laboral, subió a 21 ministros. Y hubo otro incremento de 21 a 26 en 1951. O sea, fíjense cómo avanzó de 1824 a 1951, de 11 a 26, y se mantuvo en 26 hasta el serillazo de diciembre de 1994, que la recorta de 26 al original de 11, pero más que por vocación democrática, lo hizo por sus diferencias con Carlos Salinas de Gortari, que le estaba heredando una corte a modo de Carlos Salinas y que le iba a obstaculizar el sexenio de Zedillo. Por ejemplo, lo que vivimos con AMLO. ¿Qué pasó con la corte que heredó AMLO de los gobiernos neoliberales? ¿A qué se dedicaron? A obstaculizar las obras del gobierno. ¿Cuántos amparos fueron procesados para frenar el aeropuerto del AIFA? ¿Se Sí, cómo acuerdan? no. ¿Cuántos amparos contra el Tren Maya? ¿Se acuerdan? Bueno, Zedillo, para evitarse eso, los corrió a todos los salinistas y dejó 11 sedillistas, entre ellos a la exministra Olga Sánchez Cordero, para que lo tengamos presente, actual diputada federal de Morena, ex senadora de Morena y ex secretaria de Gobernación al inicio del sexenio de AMLO. Vean cómo todo tiene su relación. Entonces, esa parte de los abogados expertos, pues también hay expertos del lado de la izquierda. Y hay una visión progresista también del derecho. Dice, no es que el derecho per se es conservador, así te dicen. No, es que los que estudian derecho son conservadores. Achis, achis, los mariachis, ¿cómo? No, no. No, es que el derecho busca conservar las cosas. No, y ya se les olvidó que una de las fuentes importantes del derecho se llama la costumbre y que las costumbres evolucionan. O sea, y la legislación, otra de las fuentes del derecho, es parte de este
permanente y constante trabajo legislativo, que también el Poder Judicial tiene facultades para iniciar proyectos de ley. Entonces, vean que eso que nos quieren engañar de que el derecho por sí solo es conservador, pues no es así. También hay una visión progresista del derecho, de innovación, del cambio, del avance, del progresismo. Voy a la parte que tiene que ver con la inquietud de la politización. A ver, a mover la bolita, vamos a decirlo así. Oigan, ¿de veras no está politizado el actual Poder Judicial? ¿De veras? ¿En serio? ¿Se va a politizar más de lo que ya está politizado? El Poder Judicial ya está politizado hacia el perfil de la derecha. Está empanizado. Es el poder más conservador de los tres poderes. Preguntárselo a Piña. Así es. Y no solo a ella. Hay muchos jueces de distrito, de circuito, que no son conservadores, son lo que le sigue. O sea, ya están politizados. El burro hablando de orejas. No, es que el Poder Judicial se va a politizar. ¿A poco? ¿De veras? Y tu limonada. Son un ridículo sus argumentaciones. A ver, les pongo dos ejemplos. El vecino del norte, que hemos sufrido la cohabitación con ellos desde que somos nación independiente, y dio 300 años. O sea, las más fuertes influencias, uno por vecindad, otro por invasión, son España y Estados Unidos. Pues, ¿qué creen? En esos países se elige a los jueces. ¿Cómo la ven? A ver, a ver. En Estados Unidos, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana, se eligen a los jueces, sobre todo en las primeras instancias, donde casi no, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es a propuesta del presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo. Pero las Supremas Cortes de algunos estados de la Unión, porque ya ven que el federalismo, según ellos, es más genuino, tienen sus Supremas Cortes en los estados. Algunos de ellos son por votación, ¿eh? Y el sistema gringo es mixto. Tiene sistemas donde se arman ternas de profesionales del derecho, gente reconocida, y son los que se le proponen a la ciudadanía. Pero ¿qué creen? En Estados Unidos hay estados donde los postulan los partidos políticos. A ver, ¿por qué no se ponen a criticar a Estados Unidos en donde los partidos políticos postulan a los jueces? El Partido Republicano, el Partido Demócrata postula jueces, los partidos políticos. En México no va a ser así, ¿eh? Ningún partido político. Los jueces de primera instancia, los jueces que llamamos de paz en los arantos, son por voto de la ciudadanía, elección popular. Solo los ministros del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte en España, son electos por el Senado a propuesta del presidente del gobierno español. Pero los jueces a ras de tierra y los intermedios, se vota por ellos. O sea, estoy poniendo las dos naciones con las que en el tiempo hemos tenido más contacto, ¿no? Uno por nuestros vecinos abusivos y otro por el entonces Imperio Español que vino invadiendo para saquear los minerales principalmente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién está más politizado? ¿El Poder Judicial o nosotros? Yo creo el Poder Judicial. Y además el Poder Judicial peca de traición a la patria.
Además, traiciona la patria. ¿En qué país una corte le concede la razón a los intereses? Dígame en dónde. Dígame en dónde. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, si hubiese un litigio por la refinería de Deer Park, que es propiedad de México, pero que está en territorio estadounidense actual, si a los da por el petróleo y nosotros los demandamos en un tribunal gringo, ¿ustedes creen que un tribunal gringo nos va a dar la razón? ¿De veras lo creen? No. Aunque nos asista el derecho, le van a dar la razón a su interés geopolítico. Y yo pregunto, ¿por qué una corte en nuestro país le puede dar la razón a una empresa estadounidense, canadiense, española, italiana, japonesa, por encima del interés nacional? ¿Les parece razonable? ¿Les parece patriótico? ¿Les parece apegado al derecho? No hay ninguna norma por encima de nuestra Constitución. Ninguna, ninguna. Los gringos son especialistas en aplicar la extraterritorialidad de sus leyes. ¿Por qué no nosotros no le aplicamos la extraterritorialidad de nuestras leyes, por ejemplo? Bueno, pues esa es la corte. Esa es la corte que dicen que no está politizada. De veras no está politizada. Jugando de los demócratas en Estados Unidos. ¿De veras no está politizada esta corte? Maestra Vicky, para mí están hiper politizados y además con los adversarios y enemigos de la transformación verdadera de nuestra nación. No solo deberíamos cesarlo, deberíamos procesar. No basta con cesarlos, hay que procesarlos por traición a la patria. ¿Ya ven por qué nuestro presidente sigue siendo presa? Bueno, y la otra inquietud, maestra Vicky, sobre los temas que tienen que ver con esta disfuncionalidad de los equilibrios, ¿no? Mencionabas a una catedrática o investigadora del TEC de Monterrey, pues no. Es como si me dijeras el ITAM o el ITESO de Jalisco. No, pues esos están adoctrinados para beneficiar a los extranjeros y a la oligarquía mexicana, maestra Vicky. No representan el interés mayoritario. Y para mí los verdaderos equilibrios, o sea, la neutralidad no se logra porque no los elija la gente. No, o sea, a ver, podemos elegir al Poder Legislativo para hacer las leyes. Podemos elegir al Poder Ejecutivo para ejecutar las leyes. Pero para elegir el árbitro no podemos elegirlo. O sea, ¿y el árbitro quién lo elige, maestra Vicky? O esa investigadora. O sea, no lo elige el pueblo. ¿Quién lo define? Si lo elige alguien. ¿Saben quiénes los eligen? La oligarquía. Ellos son los que eligen a los jueces, a los magistrados, a las y los ministros. La oligarquía. ¿Cuántos son? ¿400? ¿500? ¿500? Y no a 92 millones de electores potenciales. Como qué derecho divino les asiste a esos 400 ilustres mexicanas y mexicanos que pretenden designar
a las ministras y los ministros, ¿no? Los equilibrios, desde mi perspectiva, es que las mayorías participen todos en la definición. Y también hay que decirlo, ¿a poco le tienen tanto miedo al pueblo? ¿A poco ningún conservador va a lograr ser juez? Ojalá, ¿verdad? Pero ¿a poco no creen que ese segmento de la sociedad mexicana conservador no va a votar por sus candidatos conservadores? Pues claro. Y les voy a poner el ejemplo de los nichos electorales. Ustedes dirán, bueno, es que en la elección general van a perder los conservadores. Pues sí, se lo tienen bien merecido, ¿no? Pero hay zonas, Nuevo León, en la Ciudad de México, me voy a poner de ejemplo la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Miguel Hidalgo. No descarten que los candidatos conservadores que se han propuesto en esas alcaldías, en el circuito judicial de la Ciudad de México, pudiesen ganar. Tienen su clientela, tienen su porra conservadora, pues que voten por ello. Pueden hacer al neonazi Federico Doring, lo pueden hacer juez para que siga una carrera antes, 1000 veces senador, pues que ahora sea juez, ¿no? De seguro tendría su porra. ¿O qué me dicen del Tajada? ¿A poco el Tajadita no tendría opción de ser juez y que sus fans de la Benito Juárez voten por él? Ahí en la colonia del Valle, tiene sus seguidores, sus seguidoras, podría ganar. Claro, de los 1600, pues no creo que sean más de 200 los conservadores, ¿no? O sea, este esquema no anula a nadie, que quede claro. Todos van a participar, todos tienen la posibilidad de ganar y de ser parte de un nuevo sistema más transparente, que eso es muy importante, maestra Vicky. Para mí los equilibrios tienen que ver con la transparencia, equilibrios de poderes. Y si hablamos de equilibrios de poderes, yo les diría, bueno, ¿por qué quedarnos solo con 3 poderes? ¿Por qué no avanzamos como lo han hecho en Nicaragua, en Venezuela, que su estructura constitucional no es de 3 poderes, 4 o 5 poderes? Así nadie concentra tanto poder, ¿no? Entre más poderes, menos concentración, más democratización, más democracia participativa, que eso es muy importante. Yo creo que en una siguiente etapa, maestra Vicky, compañeros, es que incluyamos en el segundo piso de la reforma al Poder Judicial el tema de las fiscalías. No se nos olvide ese tema. Esta reforma en esta etapa no lo está tocando, pero las fiscalías ya no dependen del Ejecutivo, fíjense. Ahora son órganos constitucionales autónomos y se han convertido en verdaderos refugios de sinvergüenzas, ¿no? Vean al fiscal Gertz Florero, ¿no? ¿Lo han visto últimamente? ¿Saben algo de él? ¿Y qué me dicen del famosísimo Samarripa de Guanajuato politizado? ¿A poco no tiene cuates con los amigos de enfrente? ¿Cómo se chutó? ¿Qué? Más de 12 años de fiscal. Claro, negociaron su salida, ¿eh? Ahora su esposa va a ser jueza. ¿Cómo la ven? Hay de premio de consolación, como él ya no va a ser fiscal, pues la esposa va a ser jueza, ¿no? Y no descarten que alguno de los hijos también. Ese pobre Guanajuato, yo pondría a gobernar a las momias, a lo mejor lo harían mejor. Habría menos muertos porque ya están muertas las momias, ya no hay necesidad de matar a nadie. Bueno, muy bien. Espero haber contribuido a esas dudas que nos comparte la maestra Vicky. Los expertos no solo son de derecha, la politización para mí ya está,
y es del lado conservador, y la reforma lo que propone es que no sean los partidos políticos, sino que sean los distintos poderes, los colegios los que hagan las propuestas, y el balance no se logra con que la oligarquía nombre a los altos funcionarios del Poder Judicial. Eso no, jamás. Las oligarquías deben tener el mismo peso que cada uno de nosotros. Por cada uno de ellos, un voto en igualdad de circunstancias. Es cual. Gracias. Gracias, Carlos. Compañera Vicky, regresamos con usted que pidió la palabra. Sí, pues solamente complementar que a partir de Cedillo para acá se hubo la modificación que el profesor Jaramillo ya lo planteaba, son 30 años, ¿no? Son 30 años y el modelo neoliberal pues implementado desde la época de López Miguel de la Madrid en adelante, pues sí, se hizo todo un sistema, ¿no? Todo convenio jurídico para que el modelo neoliberal funcionara. Entonces ahora creo que es un gran esfuerzo que hizo el presidente para mandar la iniciativa, pero también de los diputados, y el esfuerzo ha sido prácticamente en el jaloneo durante todo el sexenio. Recuerdo que inclusive cuando el presidente López Obrador entra como ejecutivo, como ya el poder ejecutivo, pues él decía que nadie podía ganar por arriba del presidente, y los primeros que se ampararon fueron los magistrados, fueron los jueces. Entonces, desde ahí, pues siempre se ha visto esta cuestión de que el poder judicial está a favor de los poderosos, ¿no? E inclusive, pues es parte de la estructura, o en este caso dirían por ahí, de la superestructura, ¿no? Del sistema económico capitalista y más de el modelo económico neoliberal. Ahí lo dejaría, buenas noches. Bien. ¿Habrá alguna opinión adicional, compañeros? Compañera. Preguntar al licenciado Carlos por qué él no participa para ser magistrado. ¿Podría participar? El licenciado Carlos. A ver, profe, ¿Qué no contesto dice? la pregunta de Elber. Sí. Gracias. Gracias, amigo Elber, por tu pregunta. Mira, yo ya tengo más de esos 10 años de experiencia, mi estimado Elber. Ya estoy echado a perder. No, no creo. Eh, No, no creo. Hace Este, falta alguien como usted allá. muchas gracias por tu siempre generosa consideración. Bueno, no lo descartemos, ¿no? Pero hay que meter mucha gente joven, amigo Elber. Es importante que participen jóvenes abogados y abogadas, porque yo no tengo duda, Elber. Fíjate, yo he convivido con tantos jueces que la verdad, ya no me dan ganas, pero ni de tomar un cóctel de frutas con ellos, ¿no? O sea, Sí, me imagino. en el plano no solo profesional, sino en el humano, ¿no? Se llegan a hacer de permítame la expresión, de una costra antihumanista. Ya no les importa el dolor de la gente, que se pudre en la cárcel a alguien, pierda todo el patrimonio, o como jueces insensibles, cuando les decías, oiga, pues, esta persona que estaba llevando este asunto por un problema de deuda bancaria, se acaba de quitar la vida. ¿Saben qué me llegó a contestar alguno? Dice, fue su decisión. O sea, no puede ser. Y eso, lamentablemente, no es jóvenes, sino ya gente de malas cosas en la vida. Yo sí creo, Elbert, que es importante que participen nuevas generaciones. Yo creo que mi contribución en este proceso puede ser desde el punto normativo, Elbert, a lo mejor en la parte legislativa podría ayudar en estos
adendums que les he sugerido en estas pláticas de qué le falta, cómo podemos mejorar la buena reforma al Poder Judicial, qué le sigue, qué está pendiente. Y también ahí necesitamos compañeras y compañeros que le echen la visión, la innovación, el compromiso, el humanismo y plasmarlo en propuestas de legislación y de reforma, Selber. Y pues vamos a proponer gente buena, gente joven para estos puestos que van a ser relevados por estos jueces que ya hace muchos años dieron lo que podían dar. Creo que ya no merecen estar impartiendo justicia, solo administran un negocio. Fíjense la última, ya para cerrar tu propuesta, mi estimado Elbert. ¿Saben la última que hicieron el Consejo de la Judicatura con el visto bueno de la señora Norma Piña? ¿Saben qué acaban de hacer? Ahí les va. Se acaban de autoautorizar bajar la edad de jubilación a los 55 años para ellos. No para nosotros. Integrantes del Poder Judicial que autorizaron reducir la edad de jubilación a 55. ¿Qué les parece la última sesión? Una más. ¿Cómo la ven? Una más, y aún así me dicen que se va a politizar, y aún así me dicen que los tenemos que, si renuncian, les tenemos que dar una pensión vitalicia. ¿De veras? ¿De veras? No. Yo les aplicaría con la liquidación, les aplico la extinción de dominio, ven para acá al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado y nos vamos a hinchar de dinero. ¿De veras acaban de hacer eso, maestra Vicky, Arturo, Elber? No puede ser. Y sí, vamos a proponer gente buena, Elber, para... Sí, que poner, pero eso sería, por ejemplo, como usted o algo por el estilo, sería una balanza entre los jóvenes y la experiencia, ¿no? Porque yo creo que también necesitarían, como dicen, ¿no? Un empuje, ¿no? Yo creo que tienen que ser los dos. Y gente como usted, yo siempre lo he dicho, hay gente muy buena que saben como ustedes, serían unos excelentes maestros, sinceramente. Muchas gracias, mi estimado Como el Elber. profe, como la maestra Pues si Vicky. quieres me pongo a darles clases, eso sí. Claro, o una cosa, no sé, una especialidad, no sé, en la Universidad de Derecho, ¿no? De cómo ser magistrado, de qué, algo así, una especialidad que se indique, que se afoque a eso, ¿no? Para ser el lado Claro, humanista, claro, te estudiar todo entiendo. eso. Sí, no, es que si me pones a mí a ser juzgador, yo sí me chuto a Iberdrola y se la Pues aplico sí, hágalo, tiene que hacer en eso. la primera sentencia, tómala. ¿Eh? Sí, sí, me imagino. Ustedes Sí, son luchadores buenos. se, se la pasarían, se la vivirían amparándose contra mis sentencias, mi estimado Elber. Digo, a menos que me pongas como juez de segunda instancia, que ahí sí ya es más difícil el amparo, o si ya me pones a nivel de ministro, pues ahí sí yo soy el que decide qué amparo procede y cuál no, ¿verdad? Yo les batearía todos los amparos. Imagínate que me hubiera tocado procesar los amparos en contra del Tren Maya. Ujú. A todos los desechados, a todos, a todos. Así es que muchas gracias, Elber. Nada, al contrario. Gracias. Tiene mi Gracias. admiración y respeto. Te lo aprecio. Gracias. Gracias, Elmer. Gracias, Carlos. Creo que ha habido una aportación muy amplia, muy profunda, empezando con el aspecto histórico previo a la PJ actual. Esta historia nos da un referente de cómo fue evolucionando la aplicación de las leyes en nuestro país, ¿sí? Luego avanzas cómo se operan y se debiera operar la justicia del Poder Judicial actual, cómo se opera y pusiste muchos ejemplos que enriquecen
los saberes de que aún falta mucho por superar para que haya una justicia plena, porque todavía hay muchos resquicios que se deben corregir, entre otros las jubilaciones onerosas. Y entonces, esto que hoy escuchamos de ti, Carlos, me pareció muy importante para que se dé información trascendente a los compañeros de Morena especialmente, y agradecerte y agradecer a compañera Vicky, a compañero que Elbert, que hayan reflexionado alrededor de este tema. Creo que estaremos muy atentos y seguiremos contentos aún con estas limitantes de cómo se va aplicando estas leyes. Te terminaré señalando de que estaremos de acuerdo en que la oligarquía, el sistema neoliberal, requiere, para seguir dominando, requiere tener un sistema de leyes que le faciliten, que le favorezcan, que no le limiten en las formas de cómo se desarrolla su mercado. Eso es lo central para el sistema capitalista vía neoliberal, tener un sistema jurídico que le facilite ese proceder de mercadear, de imponer, de subordinar, de controlar, y por eso es que hay tanta resistencia y ha llegado al extremo de asociarse con la oligarquía extranjera, y por eso decimos que va a mantener esta resistencia aun cuando este gran paso que ha logrado el licenciado Obrador fue un gancho al hígado, sinceramente. Un gran paso que va a profundizar el desarrollo de la 4T en nuestro país, y creo que tenemos para un buen rato 4T segundo piso con la doctora Claudia. Muchas gracias por sus valiosas intervenciones. Gracias, Carlos. Gracias, Vicky. Gracias, compañero Nada más Elbert. una pregunta, profe Jaramillo. Estamos viéndonos próximamente y que tengan muy buena noche. Nada más una pregunta, profe. ¿Se acuerda que, bueno, no tiene nada que ver con ese tema, pero se acuerda que hace como 2 meses sí iba a haber algo de la formación política? ¿Averiguaron